La individualidad y lo opuesto a ella. Cuando el difunto ilustre mariscal Sir John Burgon presidió en el tabernáculo en la conferencia de Mr. Henry Bison, cumplió su deber como presidente de modo breve, pero admirable, al decir que se consideraba tan solo llamado a tocar la campanilla para anunciar la salida del tren. Esta es en cierto modo mi posición con respecto a esta conferencia, solo que con mayor responsabilidad debido a que vuestro presidente no solo tiene que dar la salida a la sucesión de pensamientos y palabras para esta semana, sino que en gran medida marcará la pauta de lo que seguirá para bien o para mal. Por lo tanto, me siento más bien como el antiguo diapasón que daba el tono a los cantores del coro y por medio de ellos a la congregación entera, y me siento inefablemente deseoso de que el tono sea el que conviene. Hermanos, cierto grado del sentido de responsabilidad ayuda y en muchos aspectos hace apto a un hombre para decir lo más acertado. Pero es posible ir demasiado lejos. Puede hacer más que humillar la mente y llegar a matar al espíritu. Puede abrumarle a uno de tal manera con la preocupación de lo que debe hacerse, como para privarle de la aptitud para hacerlo. Esta es hasta cierto punto mi posición en lo tocante a mi parte en esta conferencia hoy. Anhelo inspirarles. Deseo ardientemente elevarlos al estado espiritual más sublime y no desviar su atención a cosas inferiores. Estos fervorosos deseos me dominan. Mi corazón vence a mi cabeza y altera la ecuanimidad que tan necesaria es para la creación y la expresión del pensamiento. No obstante, lo haré lo mejor que sepa, y me pondré en las manos de nuestro gran iluminador, el Espíritu Santo, para que Él pueda hablar a través de mí conforme a su voluntad. Nuestro tema es doble y abarca la defensa de la personalidad, o bien la individualidad y lo opuesto a ella, para lo cual no he podido hallar la palabra adecuada ni en la lengua inglesa ni en la latina. Quiero demostrar que cada uno de nosotros es un hombre aislado. Y luego, que nadie está completamente solo. Nuestra individualidad y nuestra comunidad, nuestra personalidad y nuestra unión con el Señor, nuestra existencia separada y nuestra absorción en Cristo. Estos son los temas sobre los cuales voy a extenderme. Quizá mi pensamiento será más claro si les doy un texto de 1 Corintios 15:10 que dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Yo, pero no yo. Yo en toda la extensión de la palabra, yo entero. Pablo en otros tiempos el fariseo, el blasfemador, el perseguidor, llamado ahora a ser apóstol, que me regocijo de que esta gracia me sea dada para predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Yo que en nada soy menos que los principales entre los apóstoles, mas no yo, pues no me considero ser nada, ni siquiera menos que nada. Y Cristo es todo y en todos. Así que soy yo, mas no yo. Para comenzar, permítanme que les hable de nuestra individualidad. Queridos hermanos, que cada uno de nosotros esté tan lejos como sea posible de todo lo que se parezca al egoísmo, el cual es odioso en grado sumo. Esperemos que la vanidad sea rara entre los ministros, porque la vanidad es el vicio de los novicios y puede ser más fácilmente excusable en los estudiantes jóvenes que en maestros de la palabra. La experiencia, si es de las que valen la pena, extermina la vanidad del hombre, pero nuestra naturaleza es tan mala que puede aumentar su orgullo si se trata de una experiencia suavizada por el éxito. Sería difícil decir cuál es mayor pecado, la vanidad o el orgullo, pero sabemos cuál es más necio y más ridículo. Un hombre orgulloso puede tener cierto peso, pero un hombre vano es tan ligero como el aire y no influye en nadie. Ojalá seamos guardados de estos egoísmos, pues ambos son perjudiciales para nosotros mismos y odiosos para Dios. La intrusión demasiado frecuente del yo es otra forma del egoísmo que conviene evitar. Espero que nuestros sermones no sean nunca del mismo orden que los que eran publicados en cierta imprenta,
donde el cajista principal tuvo que pedir al gerente que le enviara una cantidad suplementaria de las letras que componen la palabra yo. Aún, aquellos que buscan la humildad difícilmente pueden escapar a esta tendencia. Cuando el yo es sacrificado en una forma, surge en otra. Y lamentablemente existe el fenómeno de sentir orgullo por la propia humildad y de jactarse de estar limpio de toda jactancia. Confío en que, por más útiles que Dios nos haya hecho en nuestras diversas esferas, no nos consideremos a nosotros mismos muy importantes, pues lo cierto es que no lo somos. El gallo opinaba que el sol salía cada mañana para oírle cantar, pero sabemos que no era así. Ni el mundo da vueltas, ni el sol brilla, ni la luna hace su recorrido, ni las estrellas resplandecen para beneficio especial de alguno de los hermanos de aquí, por más admirable que pueda ser cuando está en su lugar. Tampoco existe la cristiandad para que tengamos púlpitos, ni nuestra iglesia particular para que tengamos una congregación y unos ingresos. Ni siquiera existe un creyente para que pueda presentarse como nuestro único consuelo y honra. Somos demasiado insignificantes para ser de demasiada importancia en el vasto universo de Dios. Él puede obrar con nosotros o sin nosotros, y nuestra presencia o ausencia no alterará sus planes. No obstante, a pesar de todo ello, nuestro tema es la individualidad, y esperamos que cada uno reconocerá y mantendrá de modo honorable su personalidad. El reconocimiento adecuado del ego es un tema digno de nuestra atención. El egoísmo es orgulloso, vano e intruso, pero hay un egoísmo de la humildad, de la responsabilidad y de la honradez que resuelve someterse a Dios y hacer lo mejor posible para la gloria de Dios. En esta época en que las multitudes siguen a los líderes y los hombres audaces fácilmente consiguen tener seguidores, cuando los rebaños no saben moverse sin sus guías y la independencia a secas se encuentra tan pocas veces, es bueno que seamos hombres emancipados y cabales y no meros miembros de un cuerpo, manteniéndonos en la integridad de un pensamiento, una conciencia, unas maneras y una acción personales. Hoy día los monopolizadores casi echan del mercado al comerciante individual. Los miembros de un partido presentan la madera como único material para construir la casa de Jehová, y los que pertenecen a otra secta preconizan con igual celo sus propios materiales. A pesar de todos sus esfuerzos, nosotros no nos dejaremos inducir a cesar de construir con las pocas piedras preciosas que el Señor nos ha confiado. Ni siquiera nuestros hermanos, que tan admirablemente amontonan el oro y la plata, podrán persuadirnos de descartar nuestras ágatas y carbunclos. Cada uno de nosotros debe construir con el material que tenga. Si la obra es sincera y honrada, no debiéramos censurar a otros ni condenarnos a nosotros mismos, porque nuestra labor es de carácter propio. Sobre este asunto de la individualidad, nótese primeramente la necesidad de un fervoroso sentido de nuestro interés individual en el Evangelio que predicamos. Hermanos, nunca predicaremos al Salvador de los pecadores mejor que cuando nos sentimos los pecadores a los que Él vino a salvar. Llevar luto penitente por el pecado nos equipa para predicar el arrepentimiento. John Bunyan dice: predicaba a veces como un hombre en cadenas a otros encadenados, sintiendo el peso de mis propios grillos, mientras hablaba a aquellos que estaban sometidos a aflicción y al encarcelamiento. Los sermones arrancados a los corazones rotos suelen ser el medio de consolar a las almas desesperadas. Es bueno ir al púlpito a veces cuando nuestra suprema oración es: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Algunos afligidos nunca se alegrarán hasta que vean al predicador herir su propio pecho y le oigan confesar su sentimiento personal de indignidad. Sin embargo, no sería conveniente que nos quedásemos en terreno tan bajo, pues predicamos no la ley sino el Evangelio. Por lo tanto, hemos de alegrarnos porque sentimos el poder de la sangre de Jesús en nuestras propias conciencias, dándonos paz y perdón en Él. Nuestro gozo dará vida a nuestro mensaje. También hemos saboreado la miel de la comunión con Jesús. Quizá no hemos festejado con gran cantidad de ella, como han hecho algunos de nuestros Sansones.
pero por lo menos, como Jonatán, hemos metido en ella nuestra vara y nuestros ojos se han aclarado, de modo que nuestros oyentes pueden verlos chispear de gozo mientras les contamos cuán precioso es Jesús. Esto da énfasis a nuestro testimonio. Cuando hablamos como ministros en vez de como hombres, como predicadores en vez de como penitentes, cuando inclinamos nuestra cabeza en demasía sobre el comentario y con insuficiencia sobre el pecho del Salvador, cuando comemos excesivamente del árbol de la ciencia y demasiado poco del árbol de la vida, perdemos el poder de nuestro ministerio. Yo mismo soy un pecador lavado en la sangre y librado de la ira que había de venir, por los méritos de mi Señor y Maestro. Todo esto debe estar fresco en nuestra mente. La piedad personal nunca debe escasear en nosotros. Nuestra propia justificación personal en la justicia de Cristo, nuestra santificación personal por el poder del Espíritu Santo en nosotros, nuestra unión vital con Cristo y la esperanza de la gloria en Él, así como nuestro progreso en la gracia o nuestra propia decadencia. Todas estas cosas debemos conocerlas bien y considerarlas a fondo. Nunca debemos predicar a otros con voz afectada, narrando una experiencia de la que no hemos gozado nosotros mismos. Pero si pensamos haber mirado atrás en algún modo, debemos o bien llegarnos al punto correspondiente o hablar como penitentes desde el punto que realmente ocupamos. Por otra parte, si hemos crecido en la gracia, es impío ocultar lo que hemos gustado y palpado y afectar una humildad burlona. De hecho, no nos atrevemos a hacerlo. No podemos hacer sino hablar lo que Cristo nos ha enseñado. Debemos hablar de la plenitud dada por Dios que tenemos dentro y no tomar prestado de otro. Mejor callar que hacer tal cosa. Es preciso que seamos sinceros para con nuestra condición personal ante Dios, pues ¿acaso el Señor permita adrede que el estado del corazón de sus ministros varíe para que sus pasos vacilantes les puedan llevar al descubrimiento de las ovejas perdidas del Señor? A veces he atravesado una parte de la senda de peregrinaje por medios no deseables y he gemido en mi alma: Señor, ¿por qué es así conmigo? Y he predicado de un modo que me obligaba a yacer en el polvo, temiendo que el Señor no había hablado por medio de mí, y todo el tiempo Él me estaba conduciendo de la mano de una manera que yo no sabía, para bien de los suyos. Al poco tiempo, han aparecido uno o dos que eran precisamente los que Dios se proponía bendecir y que habían sido alcanzados precisamente por el sermón que tanto me costó y que fue fruto de una experiencia tan extremadamente amarga. El profeta Ezequiel dijo: «La mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos». Y estas cosas, por muy a menudo que ocurran, son temas de alabanza, no tanto para nuestro propio bien o edificación como para beneficio de nuestro prójimo. Somos llevados a valles de huesos secos y a cámaras de fantasía. Es preciso que observemos estas fases del alma y seamos leales a los impulsos divinos. Yo mismo no predicaría sobre el gozo del Señor cuando me sintiese con el corazón quebrantado, ni disertaría sobre un profundo sentido del pecado que hay en nosotros mientras me estuviera gozando en una plena experiencia de la purificación por la palabra. Debemos orar para que el Espíritu Santo eleve y sostenga nuestra vida individual en su conexión con nuestro ministerio. Es preciso que recordemos siempre que no estamos predicando una doctrina que es buena tan solo para los demás, sino una verdad preciosa que ha demostrado ser buena para nosotros mismos. No podemos ser los carniceros que cortan para los hambrientos la carne de la cual no participan, sino que nosotros mismos tenemos que alimentarnos de ella, y debemos mostrar en nuestros mismos rostros cuál es el alimento de grosura que presentamos a los hambrientos hijos de los hombres. Hermanos, si tenemos bien guardada en nuestra mente esta personalidad de la vida en Cristo, será bueno que no olvidemos jamás nuestro encargo personal de predicar el Evangelio, pues espero y sé que cada uno de vosotros habrá recibido este encargo personal. De lo contrario, ¿por qué están aquí, hermanos?
Dejen el ministerio si no lo han recibido del Señor. Me atrevo a decir que predico porque no puedo hacer otra cosa. No puedo contenerme. Arde en mis huesos un fuego que me consumirá si callo. Todo ministro cristiano enviado por Dios es tan llamado a predicar el Evangelio como lo fue aquel apóstol a quien Ananías habló tocante al Señor Jesús que te apareció en el camino. Esto hace que nuestra predicación sea un asunto solemne. Supongan que esta mañana, bajando solos por las escaleras de este edificio, le saliera al encuentro un ángel, pusiera su mano sobre ustedes y dijera: «El Señor Dios Todopoderoso me ha enviado para que te encargue predicar el Evangelio desde ahora en adelante». Hermano, tú sentirías una carga sobre ti y al mismo tiempo sentirías una confianza y un ardor renovados. Pero no es la mano de un mero ángel la que te ha tocado, hermano. El Señor Jesucristo mismo, que te redimió con su preciosísima sangre, ha puesto esta necesidad sobre ti. La mano traspasada que te dio la salud, que te ha llamado al servicio de tu Señor y te ha hecho vaso escogido para llevar su nombre, oye nuevamente de sus labios los mandamientos: alimenta a mis ovejas y alimenta a mis corderos, como Pedro los oyó junto al mar de Galilea. Que este asunto del encargo que te ha sido hecho esté siempre claramente ante ti. ¿Quién se levantará para oponerse a tu predicación si el Señor te ha mandado predicar? ¿Quién dictará tu mensaje o te impulsará a cambiarlo si la sabiduría encarnada te ha enseñado lo que debes decir? Estás bien equipado para predicar el Evangelio si puedes decir verdaderamente como Pablo: «Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo». Queridos hermanos, es eso precisamente lo que debemos sentir. Creo que lo sientes y deseo que conserves este sentimiento lozano y cálido. Los reyes, como sabes, afirman reinar por la gracia de Dios. Quizás sea así. Dios tiene suficiente gracia para permitir que algunos de ellos reinen. Pero de una cosa estoy seguro: todo verdadero ministro es un defensor de la fe. Por la gracia de Dios soy lo que soy, tanto en calidad de ministro como en calidad de creyente. Puede haber dudas en cuanto a la legitimidad de los monarcas, y a menudo se precisa un tribunal de jueces para comprobar la legitimidad de la elección de los senadores. Pero si tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, nuestro reino queda inmóvil, nuestra elección no puede ser refutada. Hermanos, en relación con nuestra individualidad, deberíamos sentir un gran respeto por nuestra propia esfera de trabajo. Ustedes que son pastores, no han sido puestos solamente para ser guardianes de almas, sino para ser guardianes de las almas en lugares especiales. Ustedes como conjunto tienen que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, pero cada uno de ustedes debe alimentar aquel rebaño de Cristo sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Allí tienen que desarrollarse sus labores principales, pues allí están sus responsabilidades más importantes. Quisiera que todo hermano pensara de modo muy elevado acerca de la posición en que Dios le ha colocado. Si soy centinela, puesto para guardar al ejército en cierto punto, sé que cada uno de los puestos en todo el cordón es importante, pero no debo ni soñar que el mío no lo sea. Si fuera así, podría sentirme inclinado a dormir, y el enemigo sorprendería al campamento por el punto que yo debía haber guardado. Tengo que sentir como si la seguridad del campamento entero dependiese de mí. Por lo menos, debiera ser tan celoso y vigilante como si así fuera. Vean los eslabones de esa cadena. Cada uno de ellos tiene un esfuerzo que soportar. Supongamos que uno de ellos dijese: «No importa que me oxide, pues hay muchos otros eslabones que son fuertes». No, amigo mío. La cadena depende de cada uno de los eslabones. Y si es así, para que la obra de la iglesia sea completa y para que la edificación del cuerpo de Cristo sea perfecta, descansa sobre ti un gran peso de responsabilidad, lo admito. Pero ustedes tienen cada uno su medida de responsabilidad que no pueden poner sobre los hombros de otros. Aunque el resto del mundo fuera bendecido, el avivamiento general no reportaría gozo alguno para ustedes
en el caso de que su negligencia hubiese hecho que su pequeña viña fuera una triste excepción de la regla. Podrían gozarse en el aumento de bendición en otras partes, pero tanto mayor sería su pena al no tener ninguna en su lugar. Que cada hombre se dedique a su trabajo, si pensara tener el llamamiento a ser evangelista y fuese por todas partes predicando la palabra, no conservaría mi pastorado, porque sería injusto para con las personas que me llaman su pastor. Me gozo cuando veo hermanos muy útiles viajando en todos sentidos, pero lamento ver que sus iglesias están abandonadas, muertas de hambre y esparcidas. Hay una triste confesión de la esposa en el Cantar de los Cantares. Hiciéronme guarda de viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Si no podemos hacer las dos cosas, mejor será no intentarlo. No deseo ni por un momento desalentar las extensísimas labores de algunos de nuestros hermanos. Cuanto más lejos puedan ir, mejor, pues el mundo entero es su iglesia. Pero esto no debe hacerse a expensas del trabajo al que se han comprometido al aceptar pastorados. Un querido hermano me decía: me gustaría que fuese usted al extranjero a predicar la palabra, y aducía como razón que mis gentes me apreciarían mejor si no me tuvieran tanto con ellas. Le repliqué que no deseaba que mis gentes me apreciaran más, pues ya lo hacen lo suficiente, y pasar de esta línea sería arriesgado. Y le aseguré que me quedaría en casa si estuviera atemorizado de que me apreciasen más. Podría haber recorrido el mundo entero haciendo mucho bien si ese hubiese sido mi llamamiento, pero el día declarará si no he estado más acertado en el sendero del deber y en la verdadera utilidad, fomentando instituciones en mi país y esparciendo la palabra mediante mis sermones impresos de modo mucho más amplio de lo que podría haberlo hecho con mi voz. Sea así o no, cuando sepan cuál es la parte de la obra del Señor que Él les ha encargado, entreguen a ella su alma entera. Pasando el otro día por la famosa fábrica de Sèvres, observé un artista pintando un jarro muy hermoso. Le miré, pero él no me miró. Sus ojos estaban demasiado ocupados para contemplar a un extraño. Había varias personas detrás de mí y todas le miraban y hacían diversas observaciones, pero la vista de aquel trabajador nunca se apartó de su trabajo. Tenía que pintar el diseño correspondiente sobre aquel vaso, y qué beneficio sacaría de prestarnos atención o de que nosotros se la prestáramos. Se concentraba en su trabajo. Quisiéramos ver esta abstracción y concentración en todo aquel que tiene que hacer un trabajo para el Señor. Una cosa hago. Algunos fruncen el ceño, otros sonríen, pero yo, una cosa hago. Algunos creen que podrían hacerlo mejor, pero yo, una cosa hago. La manera como ellos lo harían podrá ser asunto suyo, pero ciertamente no lo es mío. Recuerda, querido hermano, que si te entregas al trabajo que te ha sido confiado, no importa que parezca asunto de poca importancia, pues puede desplegarse tanta habilidad en la fabricación de un reloj diminuto como en la construcción del reloj de la municipalidad. De hecho, un artículo diminuto puede llegar a ser objeto de mayor admiración que otro de mayores dimensiones. La calidad es algo más precioso que la cantidad. ¿Han visto alguna vez el famoso cuadro El toro de Paul Potter que se encuentra en La Haya? Es un cuadro inmortal. ¿De qué trata? Bueno, no es otra cosa que un toro. Y además, hay un hombre, un árbol, una rana y unas cuantas malas hierbas. Es solamente un toro. Ah, pero no hay otro toro pintado en el mundo que se le pueda comparar. Muchos han tratado de pintar un maravilloso paisaje natural en los Alpes o Cumberland, o han probado su lápiz en una magnífica predicador. Debes perseverar en tu vocación. Aunque la tierra fuera removida y las montañas echadas en medio del mar, ¿acaso tal cosa alteraría tu deber? No lo creo. Cristo nos ha enviado a predicar el Evangelio, y si la obra de nuestra vida no está terminada, y no lo está, continuemos dando nuestro mensaje en toda circunstancia hasta que la muerte nos haga callar. En cuarto lugar, debemos considerar nuestra adaptación personal con el deseo de mantenerla siempre en el mejor nivel posible. No solo hay un trabajo ordenado para cada uno,
sino que cada uno está equipado para su trabajo. Los hombres no son fundidos en moldes en series de miles. Cada uno de nosotros es distinto de su prójimo. Cuando cada uno de nosotros estuvo hecho, el molde fue roto, circunstancia muy satisfactoria en el caso de algunos hombres, y me pregunto si no es una ventaja en el caso de todos nosotros. Sin embargo, si somos vasos para uso del Maestro, no deberíamos escoger qué vaso podemos ser. Había una copa en la mesa de la comunión cuando el Señor comió aquella Pascua que tanto había deseado comer con sus discípulos antes de sufrir. Y seguramente, aquella copa fue honrada al ser puesta en sus labios y luego pasada a los apóstoles. ¿Quién no quisiera ser como aquella copa? Pero también hubo un lebrillo que el Maestro tomó, en donde puso agua y lavó los pies de los discípulos. Yo aseguro que no puedo escoger entre ser cáliz o ser lebrillo. De buena gana sería lo que el Señor quisiera con tal que Él quisiera usarme. Pero una cosa está clara. La copa hubiera resultado insuficiente como lebrillo y el lebrillo hubiera sido una copa muy poco adecuada para la fiesta de la comunión. De modo que tú, hermano, puedes ser la copa y yo el lebrillo, pero que la copa sea copa y el lebrillo, lebrillo, y cada uno de nosotros precisamente aquello para lo cual está equipado. Sé tú mismo, querido hermano, pues si no eres tú mismo, no puedes ser otro. Y entonces, como puedes comprender, no podrás ser nadie. Las peores notas en música son las falsas. Todo sonido verdadero tiene su propia música. En la pajarera de mi casa hay muchas aves que cantan melodiosamente, pero hay entre ellas 3 periquitos que no cantan, sino que imitan a las otras aves y estropean eficazmente el concierto. Su imitación, al parecer, ahoga la música natural del resto. No sean meros copistas, no sean de los que toman prestadas las notas de los demás para estropearlas. Digan lo que Dios les ha dicho y díganlo a su manera. Y cuando esté así dicho, supliquen personalmente que el Señor lo bendiga. Que vuestra vocación al trabajo sea del más alto nivel. No tengan tanta prisa en hacer que olviden ser, tan afanosos en dar que nunca reciban. Es esta clase de prisa que no logra rapidez. Maese Nathaniel tenía una enorme pila de madera ante sí y empezó a aserrarla activamente para que la pila fuese más pequeña. Trabajaba con una sierra poco afilada, por lo cual su labor era penosa en extremo. Un vecino se le acercó y le dijo: «¿Por qué no mandas afilar tu sierra? Entonces podrás hacer mucho más de lo que haces ahora». «Mira», explicó Nathaniel, «no vengas a molestarme. Tengo bastante que hacer en aserrar esta pila de madera para detenerme a afilar la sierra. No necesito indicarles la moraleja de esta anécdota. Tomen nota de ella y en adelante, obren en consecuencia». Privarse del estudio de la oración privada y de la preparación debida para su trabajo es una pérdida de tiempo y no una economía. Estén debidamente adaptados, especialmente en sentido espiritual. Tenemos más motivos para orar y leer nuestras Biblias que cualquier otra persona. La última vez que estuve en Colonia para un día muy lluvioso y estaba yo en la habitación del hotel que me ofrecía un panorama en extremo pintoresco, con una pública bomba de agua en medio del mismo. Llovía tanto que no podía salir, de modo que me estuve escribiendo cartas y observando la bomba. Venían muchas personas con cubos en busca de agua, y había uno que venía con un barril a sus espaldas y lo llenaba. En el transcurso de 1 hora, aquel individuo vino varias veces. En realidad vino tantas veces como todos los demás juntos, y siempre llenaba su barril hasta arriba. Venía una y otra vez y no paraba, y llegué a la acertada conclusión de que era un vendedor de agua y proveía a otras personas. Por esto venía más a menudo que cualquier otro y tenía un recipiente mayor. Esa es precisamente nuestra condición, teniendo que llevar el agua viva a otros. Es preciso que vayamos a la fuente más a menudo y tenemos que ir con recipientes de mayor capacidad que la generalidad de los cristianos. Cuiden pues del vigor de su piedad personal y oren para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Una vez más, recuerden su responsabilidad personal.
No voy a permitirme profundizar mucho en esta cuestión, pero todo hermano debe recordar que, por más que otros hagan su trabajo bien o mal, no pueden tener efecto alguno sobre nuestra propia responsabilidad personal ante Dios. Algunos censuran a otros con una especie de creencia silenciosamente implicada de que con ello se están alabando a sí mismos. Pues si censuramos los métodos adoptados por otros hermanos, sugerimos tácitamente que nuestros propios métodos son o serían superiores a los suyos. Bueno, hermano, es posible que sea así. Es posible que los demás no sean sabios, que sean poco sanos, que sean fanáticos, que estén errados, etc. Pero, ¿qué tienes tú que ver con ellos? Ante su maestro permanecerán o caerán, y la gracia de Dios puede hacer que permanezcan. Pero tu supuesta sabiduría que te lleva a criticarlos se te puede transformar en una trampa y hacerte caer. Todavía tienes que traer tu obra ante Dios para ser probada por fuego. Se te han confiado almas, y por ellas debes dar cuentas. Dios no va a bendecir estas almas por medio de otro. Han de ser convertidas por medio de ti. De modo que, ¿estás actuando, viviendo y predicando de tal manera que sea probable que Dios las convierta por tu ministerio? He aquí la pregunta que cada uno de nosotros ha de responder. Nuestra responsabilidad personal deberíamos sentirla ahora, pues un día puede revelársenos de manera convincente y dolorosa. Si están postrados por la enfermedad y hora tras hora dan vueltas en su cama en el silencio de la noche, cuando tengan un respiro en medio del dolor o aun si no lo tienen, probablemente ocuparán sus mentes repasando el trabajo que hasta ahora han hecho o dejado de hacer. Créanme, hermanos, que este repaso no nos trae mucha satisfacción. Hay porciones de su trabajo en que se recrean y dicen: «Gloria a Dios, porque este trabajo fue hecho después de todo, con un corazón puro y para su gloria, y Él lo bendijo». Y les parece que están dispuestos a cantar por ello, pero apenas han terminado la canción, tienen que llorar por un trabajo que ha sido desdorado y empañado, y no pueden evitar el deseo de hacerlo de nuevo. Ah, hermanos, pronto tendremos que morir. Hoy nos miramos unos a otros en salud, pero vendrá un día en que otros mirarán nuestros pálidos rostros cuando estemos en nuestros ataúdes, y no podremos devolver sus miradas. Poco nos importará quién nos mire entonces, pero tendrá importancia eterna cómo hayamos desempeñado nuestro trabajo durante toda la vida. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Será ese el veredicto para algunos de nosotros cuando estemos ante el Señor Dios omnipotente, que prueba los corazones y escudriña los riñones de los hijos de los hombres? Su fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Su celo es ferocísimo contra los que más cerca están de él. No tolerará el pecado en sus siervos preferidos, pues él hirió a Nadab y a Abiú, porque ofrecieron fuego extraño en su altar, e hizo del falso apóstol un monumento eterno de escarnio. Ojalá que seamos guardados en la fidelidad por la gracia todopoderosa, o de lo contrario, la responsabilidad que recae sobre nosotros nos pulverizará. Tengo la impresión de que este asunto de la personalidad les puede ser presentado muy fervientemente en sus 5 puntos, y en todos será útil si experimentamos debidamente nuestra responsabilidad individual. Nos abstendremos de juzgar a otros. Todos estamos demasiado dispuestos a subir a la silla del juicio. Uno juzga a su compañero y le condena porque ha habido tan escaso número de nuevos miembros en su iglesia. Yo mismo lamentaría ver pocas conversiones y me censuraría seriamente a mí mismo, pero estaría muy equivocado si expresara una censura indiscriminada acerca de otros. La congregación de nuestro hermano puede ser menor que la nuestra. Quizá los corazones se han vuelto de acero a causa de un ministerio frío, muerto y estereotipado, y quizá queda mucho por hacer antes que lleguen a interesarse en el Evangelio, por no hablar de lo que falta para que sean afectados por él. Es posible que el predicador que tiene un convertido pueda decir como la leona hablando de su único cachorro, cuando la zorra se jactaba de tener muchos: «Sí, uno, pero es un león».
El ministro cuyo trabajo de un año terminó con un solo convertido, de nombre Robert Moffat, no recogió una cosecha escasa. Por otra parte, he notado, y creo que bastante más frecuentemente, que los hermanos que tienen pocos convertidos juzgan a los que tienen muchos. Ahora bien, esto también terminaría si cada uno conociese su propio lugar y tuviese gozo en su propio trabajo, no sintiendo envidia de otro. Ustedes dicen, «Oh, es que estas numerosas conversiones no pueden ser todas genuinas». ¿Por qué no? ¿Por qué debe su número despertar sospechas? Tengo unas cuantas monedas en mi monedero y hay montones de ellas en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, ¿no es más probable que en la multitud de monedas del banco haya una proporción mayor de monedas falsas que en las pocas que nosotros usamos? No es necesario que la cantidad estropee la calidad. A veces se me ocurre pensar, no sé si será correcto, que cuando hay pocos convertidos que entran a formar parte de la iglesia, debe haber cierto grado de incredulidad. Cuando iba en el ferrocarril de Génova, la línea estaba rota en diversos puntos, y en determinado lugar el terraplén estaba solo debilitado, por lo cual hacían pasar los vagones por encima uno a otro. Yo no puedo juzgar, pero a veces me parece que cuando los hermanos atraen convertidos de manera tan lenta, es que tienen cierto temor en cuanto al poder de la gracia salvadora para atraer a muchos. No sería difícil inclinarse hacia uno u otro bando, pero no lo haremos si examinamos bien el encargo que nos ha sido encomendado y nos damos cuenta de nuestra propia necesidad de ayuda divina. Nuestra individualidad por la gracia de Dios nos preservará de envidiar a otros. Es un vicio repugnante y roedor. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién parará delante de la envidia? He conocido personas a quienes no les importaba proferir sentimientos que les condenaran, con tal de injuriar a otros. Como a Sansón, no les preocupaba perecer si podían hacer caer la casa sobre los demás. Una antigua historia cuenta de un rey que invitó a 2 hombres en su palacio, uno de los cuales, según él sabía, era esclavo de la envidia. «Ahora», dijo el rey, «os daré lo que queráis, a condición de que uno escoja primero y su compañero tenga el doble que él». Quien debía escoger era el envidioso. Deseaba grandes riquezas, pero no podía soportar que el otro tuviese el doble. Por lo tanto, pensó que rebajaría lo que iba a pedir, pero también esto dejaba a su compañero en superioridad. Y según dice la fábula, pues quizás solo era esto, su envidia prevaleció hasta tal punto que pidió que le arrancaran uno de sus ojos para que el otro hombre quedara totalmente ciego. Algo parecido es el espíritu de aquellos que se oponen a los demás a base de principios que son fatales para su propia obra. Hermano, no hagas tal cosa. Si tu vecino es honrado por Dios, da gracias a Dios por ello. Si tú no eres honrado en el mismo grado, humíllate y ora más fervientemente. Si no te llega la bendición, gózate aún, porque alegra a tu camarada. En todo caso, no envidies a los demás. Por otra parte, queridos hermanos, este sentido de la individualidad debería impedir que despreciáramos a otros. A veces asoma a nuestros labios la pregunta referente a un hermano muy débil y poco dotado: «Señor, ¿qué hará este hombre?». La respuesta del Señor es: «¿Y qué a ti? Sígueme tú». Hay maneras mucho mejores de pasar el tiempo que burlarnos o despreciar a nuestros hermanos. Ayudar a los que son débiles y alentar a los abatidos es una ocupación mucho más noble. He dicho ya bastante sobre este primer punto y no me extenderé tanto en el segundo para no cansarles. Sin embargo, desearía que lo que les he dicho pudiera quedar en los corazones de todos nosotros.